buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 20 de febrero de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Se disparó el precio del café. Definitivamente la sequía brasilera y la roya en Centroamérica nos garantizan buenos precios del café en este año. Estamos llegando ya al nivel del precio interno en el que no tienen que operar los recursos dispuestos por el gobierno nacional para subsidiar el café en el caso en que estuviera por debajo de esos niveles. El precio del café seguirá subiendo, tiene que seguir subiendo, salvo que cambien radicalmente las noticias sobre el estado del tiempo en el Brasil. Venezuela es un polvorín. Van 6 muertos. El presidente Nicolás Maduro, uno de los hombres más incompetentes que uno puede ver al mando de un país, no tiene sino el respaldo de la fuerza. Y la fuerza bruta es fuerza, pero no es gobierno. Venezuela no tiene gobierno. Está en manos de la anarquía, que es la ausencia total del poder. La fuerza bruta no sustituye un gobierno. 6 muertos. Indignación mundial, pero aquí nadie dice nada. Tibias declaraciones en la OEA, falta de carácter. Están atropellando al pueblo de Venezuela, le están conculcando todos sus derechos, le están quitando todas sus garantías civiles. El pueblo de Venezuela tiene nuestro respaldo, el respaldo de la gente demócrata, de los que piensan que cada pueblo tiene que resolver su destino, pero dentro de lineamientos claros que el derecho político moderno precisa. El respeto a la libertad individual y la creación de una democracia efectiva. A Leopoldo López lo mandaron a una prisión horrorosa. Ayer lo iban a llevar a Caracas para hacerle los cargos, no lo llevaron. Los cargos se lo hicieron dentro de la prisión y ya mandaron por Carlos Vecchio, que es coordinador del Partido de Voluntad Popular. Falta que vengan por María Corina Machado. Maduro, por supuesto, no sabe qué hacer. Mientras tanto, desabastecimiento total en los mercados. No existen los bienes de primera necesidad. 28% de falta de bienes, de desabastecimiento, es una cifra que ni en países en guerra se puede registrar. Eso fue lo que se logró con el famoso socialismo del siglo XXI. Un país despedazado, el país que más energía tiene en América Latina no tiene energía eléctrica. La condición de Venezuela es dramática. En Colombia, la crisis militar solo deja amarguras. Lo que quedaba era el prestigio del señor ministro de la Defensa, del doctor Pinzón, que tenía el respaldo de las fuerzas militares, el respeto y la consideración de ellas. El tratamiento de esta crisis sacrificó lo que nos quedaba, el prestigio del ministro de Defensa. Ya hay generales que dicen que le faltó carácter. Se plegó a las exigencias del presidente Santos para darle curso a las denuncias de su revista, la revista de su íntimo amigo y que dirige su sobrino, la revista Semana, y para ir preparando el camino, un camino de desprestigio de las fuerzas militares para que las FARC sean las que las sustituyan en Colombia. Allá vamos, la hora de la verdad lo denuncia. Nos están preparando el camino para sustituir nuestro ejército por las fuerzas de las FARC. Hágame el favor, quedar en manos de una banda
de narcotraficantes, de traficantes de oro y de comitentes de todas las violaciones imaginables al derecho internacional humanitario. Pero con tal de firmar un papel, Santos hace cualquier cosa. Esto inclusive. El Consejo de Estado y Petro. Miren, sorpresa, ahora aparece el ponente del Consejo de Estado mencionando un argumento que nadie había mencionado. Todo lo que se había discutido era si el Procurador General de la Nación tenía o no tenía facultades para sancionar a las personas elegidas por voto popular. Ese era el tema central. Pues entonces aparece un magistrado del Consejo de Estado cuyos vínculos politiqueros son bien conocidos y resuelve que es que a Petro le faltó derecho a la defensa. Es que no lo vimos defenderse, es que no presentó todos los alegatos, es que no ofreció todas las pruebas. Este magistrado del Consejo de Estado parece que no estuvo en Colombia cuando se adelantaron en la Procuraduría General de la Nación las audiencias y se adelantó el proceso para escuchar a Petro. Se lo escuchó hasta la saciedad, pero no tuvo garantías. Y ahora el Consejo levanta la sesión hasta el próximo lunes. La parsimonia no tiene ningún afán. Mientras tanto, algunos sectores del país se siguen desgastando en una contienda inútil y en un esfuerzo que no conduce a ninguna parte, el de la famosa revocatoria. Petro tiene que ser destituido porque el Procurador General de la Nación, en uso de facultades constitucionales y legales, lo destituyó y no hay nada más que decir. También dentro del campo de la política tenemos hoy la noticia de que Marta Lucía Ramírez inscribirá su candidatura. Inmediatamente, cuando la inscribe, el Consejo Nacional Electoral pierde toda facultad para manifestarse sobre el origen y la legitimidad de su candidatura en el Partido Conservador. Y entonces ahora sacan la noticia de que es que hay algunos conservadores que quedarían muy molestos con esa inscripción. Claro, los derrotados, los de la mermelada, los que se le han vendido al gobierno del presidente Santos van a estar muy molestos. El Partido Conservador tiene jefe, que es Marta Lucía Ramírez, y el Partido Conservador tiene candidato o candidata, que es ella misma. Esa es la única situación que hay en la política conservadora. Esperamos que Marta Lucía Ramírez sí inscriba hoy su candidatura porque se ha demorado bastante. No entendemos por qué, y no entendemos por qué se ha expuesto a una medida cautelar de J. Vives que crearía un nuevo conflicto jurídico de esos que nos gustan tanto en Colombia. En el mundo internacional, el presidente de Ucrania quiso declarar una tregua con la oposición. Ucrania arde, lo mismo que Venezuela. Son dos países que se encuentran en pleno estado de ebullición. Pues la situación en Ucrania se volvió a complicar. Hoy en la mañana nuestra, que ya es tarde para los ucranianos, las cosas están que arden. Jessica López nos las contará. Parecería cercano un acuerdo de los 6 con Irán, es lo que dicen, pero con los ayatolas no se sabe nunca. Irán está desesperado porque le suelten recursos, le devuelvan dinero, permitan la inversión extranjera en la explotación de sus gigantescas reservas de petróleo. Eso es lo que le interesa. Y le interesa, por supuesto, tener una bomba atómica para tirársela a Israel. En la República Centroafricana están cada vez más cerca de un genocidio. Y esto se advierte, y se advierte, y se advierte una y otra vez. Pero no pasa nada. El policía del mundo, los Estados Unidos, el presidente Obama, está ocupado no sabe uno en qué. Como en el caso de Venezuela, no pasa también de unas declaraciones más o menos radicales y de una posición completamente endeble.
le expulsan a sus funcionarios consulares de Venezuela y no hay respuesta ninguna. Los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña buscan acuerdo para incrementar la ayuda humanitaria en Siria. La situación de Siria es dramática, es dantesca, ahí sí dicho en el mejor sentido de la palabra. Solamente Dante hubiera sido capaz de describir los perfiles de una crisis como la de Siria. Pero inmediatamente sale Rusia y dice: yo advierto que si toman esa decisión en el Consejo de Seguridad y noto que tiene la decisión algún perfil político, la veto. De manera que la gente se muera de hambre, que los niños estén no solamente desnutridos, sino aterrorizados. Las imágenes que vemos son desgarradoras sobre lo que pasa en Siria, pero Putin no deja obrar, porque eso puede significar alguna tendencia política en contra de su protegido, del que le compra todas las armas que Rusia le quiera vender, que es lo único que a Putin le interesa, un maldito negocio de armas. Pakistán acepta haber perdido 100 hombres en su lucha contra el Talibán en los últimos meses. Estas son pues las noticias internacionales, y en Hoy en la Historia recordaremos a un personaje fundamental en la política colombiana, porque un día como hoy, 20 de febrero, en el año de 1889, nació en la ciudad de Bogotá, pero de familia de Ocaña, Laureano Gómez, el hombre tempestad. Recordaremos su trayectoria por la vida política del país. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, el último revolcón en el ejército ha dejado secuelas sin lugar a dudas. Los generales que rodaron no se fueron, por supuesto, ni felices, ni contentos, ni satisfechos. Todo lo contrario, hay un profundo y preocupante malestar. Hablan de un complot para desprestigiar al ejército y aseguran que las investigaciones que presentó la revista Semana no son ciertas y hay gato encerrado. Lo curioso es que, a pesar de que las cabezas que rodaron no fueron por actos de corrupción, como el mismo presidente Juan Manuel Santos dijo, la purga coincide con el anuncio de una oficina de transparencia en las fuerzas militares. ¿Cómo se entiende esto? El antiguo inspector del ejército, el general Ernesto Maldonado, será el jefe de esa oficina y tendrá como objetivo revisar los contratos de obras y compras que realizan las diferentes fuerzas del Estado. Y por otro lado, los generales Mauricio Zúñiga y Jorge Andrés Zuluaga, que eran de inteligencia y que fueron relevados de sus cargos por el escándalo del supuesto espionaje a los negociadores del gobierno en La Habana, pues van a tener nuevas funciones. Los reubican. El brigadier general Mauricio Zúñiga pasa a dirigir el programa de atención humanitaria al desmovilizado. Y el brigadier general Jorge Andrés Zuluaga se desempeñará como jefe de desarrollo humano del ejército. En otras palabras, a estos no los echan, sino que los reubican, ¿no? Porque será, pregunto. Lo que quiere decir, Montserrat, que no hay tacha ninguna para su nombre. Entonces uno se pregunta por qué lo relevaron. ¿Por qué lo sacaron a patadas de inteligencia militar? Que es precisamente donde lo hacían bien, porque estaban especializados en el asunto, les sacrificaron sus carreras en inteligencia militar y los ponen en otros puestos. Esas son las cosas que uno no puede comprender, es que tratan el ejército a las patadas. Sí, la pregunta es si lo reubican, ¿qué hay detrás de las labores de inteligencia que tanto escándalo han levantado? ¿Eran legales o ilegales? ¿En qué quedamos? ¿Y por qué conocemos solo las interceptaciones al ejército? Y si las interceptaciones son ilegales, feas o de mal gusto, como dicen muchos, ¿por qué las mismas interceptaciones, estas que le hacen al ejército, pues no las condenan? ¿Por qué esas personas no salen a condenar esas chuzadas? ¿O es que al ejército sí se le puede chuzar y emitirlas y publicar las llamadas, las interceptaciones, y no pasa nada?
o hay llamadas chuzadas de primera y chuzadas de segunda. Es un poco como lo que pasó con usted, ¿no? Un escándalo si chuzan a un periodista, pero si lo chuzan a usted, que también está haciendo labores periodísticas, no pasa nada. ¿En qué quedamos? Es que los generales del ejército colombiano no tienen derechos humanos. Ellos están por fuera del orden jurídico de la República. Con ellos se puede hacer cualquier cosa. Se los puede tratar de cualquier manera. Y nadie se pregunta quién le filtró a la revista Semana unas conversaciones privadas del general comandante de las fuerzas militares, ya retirado, Barrero, y con un teniente coronel, respecto al cual, Montserrat, al oído, tenemos una noticia espectacular, para que usted vea hasta dónde llega la mala fe de ciertos medios colombianos enmermelados en el tratamiento de los asuntos que se refieren a los hombres en armas que estuvieron en armas para defender la República. Daremos esa noticia, pero continúe, Montserrat. Sí, ¿no? Lo que les decía, insisto, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque me da la sensación de que lo que ocurre ahora, después de todo este lío y de toda esta purga, es más confusión. Y si lo que se pretendía era evitar el malestar al interior de las fuerzas militares, creo que es peor. Creo que existe más malestar en estos momentos, o por lo menos más confusión, porque a unos se los premia y a otros se los echa, ¿no? Mire, hace mucho rato el ejército perdió la voluntad de lucha, porque el ejército no sabe qué hacer. Los escándalos que le han hecho por los falsos positivos, cómo los han acorralado, cómo los han menospreciado, pues ¿qué sale de ahí? Que no tienen voluntad de luchar, no tienen. Y eso se refleja en una realidad. Los famosos positivos del presidente Santos son de la Fuerza Aérea Colombiana, que como pelea desde muy alto y como no ha tenido más víctimas que las de Santo Domingo, esos sí fueron víctimas, ¿no?, de la Fuerza Aérea, pero después no los han tocado, entonces ellos desde el aire siguen combatiendo desde el aire. El ejército de tierra no combate contra todo lo que digan, se pueden parar en la cabeza, no quieren combatir. Y los resultados lo muestran. A ver, ¿dónde están las batallas del ejército de tierra contra las FARC? ¿Dónde están? En ninguna parte. Y el Frente 36 hace en Antioquia lo que le da la gana, y son dueños del Putumayo, y son dueños del Catatumbo, y son dueños de Arauca, y el país está aterrorizado. Y el ejército no responde porque no puede responder, porque mire usted cómo lo tratan. Sí, es muy confuso. Mire, yo le digo que en el chat este es un tema en el que los oyentes están opinando ya desde muy temprano. Y entre otras cosas, dice una oyente que firma como María Elena que las fuerzas militares están humilladas, debilitadas y deshonradas. Y se pregunta a otro oyente que firma como Luz... tengo problemas en estos momentos. Ya. Luz Agnoli, así firma, dice: hay relevo en el ejército porque eran muy buenos en sus cargos y peligrosos para el presidente Juan Manuel Santos. Los pone en otro cargo inferior para minimizarlos, desmoralizarlos y ya no lucharán más y no serán peligrosos. Los de es una interpretación militar también interesante, porque los cambian. Los ponen en tareas administrativas. A los de inteligencia militar, una vida entera formando oficiales en el cargo más difícil que hay, en la especialidad más exigente, que es la de la inteligencia militar, los destituyen, los sacan a las patadas, los sacan en el periódico como se saca a los delincuentes y después les dan un cargo administrativo para no sacarlos del ejército. Ese es el tratamiento que se les da a nuestros hombres en armas. William Calderón. Don Antonio, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 20 de febrero del año 14, son las 6:24 de la mañana. Para hoy se tiene prevista la inscripción de Marta Lucía Ramírez de Rincón como candidata oficial del Partido Conservador Colombiano para los comicios presidenciales del 25 de mayo de 2014.
la jefe única del Partido Conservador, quien obtuvo su aval el pasado 26 de enero en memorable convención, en donde los capitanes y tenientes de las brigadas azules derrotaron estruendosamente a los mercenarios mermelados comandados desde los aposentos de la Casa Presidencial por el candidato de las FARC, Juan Manuel Santos, a quien dejaron vestido esperando la delegación que presidirían los caciques regionales Roberto Gerlain, Fincho Cepeda, Hernán Andrade, Eduardo Enríquez y Chavarro, quienes salieron abucheados por las nuevas generaciones de conservadores encabezados por Juan Mario La Serna y Ángela Ospina Baraya, quienes se rebelaron a los postulados impartidos por los mermelados, teniendo que acudir a demandar con sus raposas jurídicas de turno la proclamación y deslegitimar la voluntad de 1.200 convencionistas compuestos por independientes, exministros, exgobernadores, exalcaldes, concejales, exconcejales, diputados, presidentes de directorio, quienes aplastaron a 100 paniaguaos que arriaron las banderas del partido por un plato de lentejas. A la jefe y candidata Marta Lucía Ramírez la acompañará el expresidente Andrés Pastrana Arango, y en memoria de Laureano Gómez inscribirá hoy 20 de febrero su nombre, Doctor Londoño. Triunfó la dignidad. Llegaron las mujeres. Tenemos también que contarles que figuran como candidatos varios costeños para la fórmula vicepresidencial, encabezados por el doctor Rodrigo Noguera, el doctor Fernando Araujo y el señor Samuel Asaud y José Félix Laforí Rivera. Asaud no, Asud, bueno, me parece. Sí, yo, como usted sabe que el francés mío es de Neira, yo... No, pero bueno, pues este es un apellido ya muy hecho sí, al entorno colombiano. Listo. Me parece que es el señor Asud. No sé sí, que haya un Asaud, como usted sí dice, pero bueno. En Carulla así aparecía, bueno, listo. En todo caso, inscrita que sea la candidatura de Marta Lucía Ramírez, el Consejo Nacional Electoral pierde toda competencia para manifestarse sobre la validez de la Convención Conservadora, lo que significa que adiós raposas jurídicas y adiós intento por olvidarse y pisotear la voluntad conservadora legítimamente expresada en esa convención memorable, en la que fueron vueltos trizas los de la mermelada. Jessica López. Hola, buenos días, un feliz y cordial saludo para todos nuestros oyentes. 6:28 en la mañana. Les cuento en materia internacional que dos países, dos ciudades, Kiev, la capital de Ucrania, y Caracas, la capital de Venezuela, son desde hace 2 semanas exactas las protagonistas en los titulares de la prensa mundial. En la capital de Venezuela, según indica hasta ahora la prensa del vecino país, se registró anoche una de las jornadas más violentas de los últimos días. De este asunto, pues hablaremos en unos minutos con nuestro invitado, Antonio Ledesma. Por lo pronto, es muy importante centrarnos en Kiev, la capital de Ucrania, donde ayer el presidente de ese país, Víctor Yanukovych, pactó una tregua con los 3 líderes más importantes de la oposición de ese país, que según las imágenes y los datos que tenemos en este momento, no sirvió para nada. A esta hora, 1:29 de la tarde en Ucrania, la Plaza de la Independencia es un caos absoluto. Los enfrentamientos se han desatado con toda la crudeza entre los dos bandos. Los datos de última hora de uno de los periódicos más importantes de ese país, el Kiev Post, hablan de 35 personas muertas y cerca de 256 personas heridas. Otros datos importantes: el gobierno de Canadá ayer anunció el cierre indefinido de su embajada en Kiev como precaución de seguridad. Anders Fogh Rasmussen, el secretario general de la OTAN, anunció que esa alianza va a reconsiderar su cooperación con Ucrania si al ejército de ese país se le da por intervenir contra la oposición
oposición. El presidente Obama afirmó que el gobierno de Yanukovych debe garantizarle a los manifestantes el derecho a expresarse sin miedo a la represión. Y ya que hablamos de Estados Unidos, hoy hay que decir que Rusia sale a acusar a ese país de alentar la violencia por no condenar la actuación de los llamados radicales en Kiev, y asegura por otra parte que Moscú utilizará toda su influencia para calmar los ánimos de su vecino Ucrania. Dos datos de último momento. Ya se ha dicho que en pocos minutos o en unas horas la Unión Europea se va a sentar para determinar cuáles son las sanciones que le va a imponer a Ucrania. Y el otro dato es que Víktor Yanukovych, el presidente ucraniano, se encuentra en este preciso momento reunido con los ministros de Relaciones Exteriores de países tan importantes como Francia, Alemania y Polonia, quienes viajaron de urgencia a Kiev para promover un diálogo que permita de una vez por todas parar con esta terrible violencia que se presenta allí. Recordemos que Ucrania es un país europeo, sí, geográficamente europeo. El oriente de Europa está así. Por eso no tiene duda ninguna. Y que Ucrania quiere pertenecer a la Unión Europea. Y eso es apenas explicable, porque ese es su destino. Pero Yanukovych lo que quiere es que pertenezca a la vieja Unión Soviética, porque Ucrania fue uno de los primeros países que se tragó Stalin. Y como los ucranianos le hicieron resistencia a Stalin, ¿sabe usted a qué los condenó? Sí, a morir de hambre, sí. A morir de hambre. Cercó a Ucrania y produjo, no se sabe la cifra exacta, pero cerca de 5 o 6 millones de muertos. Hablan hasta de 9 millones, sí señor, la gran hambruna ucraniana. Bueno, muy bien, muy bien. Ese fue el tratamiento que le hizo Stalin. ¿Y cómo eso está fresco en la memoria de los ucranianos? Porque los que están en la calle son nietos o bisnietos de aquellos que perecieron de hambre física por parte de Stalin. Pues obviamente que les mencionen a Rusia y que les mencionen la Unión Soviética es como que les mencionen a Satanás. Quieren ser de Europa, pertenecen a Europa, son parte de Europa. Pero Putin no deja. Y como Obama pues no se ha estrenado la correa para amarrarse los pantalones, pues entonces queda todo en manos de este hombre, de Putin, que además ejerce una presión enorme sobre Europa, porque no es sino que le cierre la del gasoducto y pone a Europa a tambalear. Esa es la situación en Ucrania, dramática por todos los aspectos, y vamos a ver esto cómo se desarrolla. Esto es el recuerdo de la Guerra Fría, pero en su peor momento, y de la Guerra Fría que se calienta. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos con un rayito de luz en el panorama, un rayito que alumbra a los cafeteros de nuestro país, porque varios factores están llevando el precio del café a un nivel en el que ya se habla de bonanza o de un mini boom, como dicen otros. Pero lo cierto es que el precio de la carga está abriendo hoy en 696,250 pesos. Sin embargo, es un precio que aún está lejos de los más de 975,000 pesos que valía la carga en 2011, pero ya se acerca, digamos, a lo que los analistas consideran sería un precio razonable. La sequía en Brasil, la roya en países de Centroamérica, altos niveles de humedad en países asiáticos están empujando el precio del café al alza, aunque representantes de los cafeteros, más exactamente el vocero de Dignidad Cafetera, está insistiendo en que a pesar del alza en el precio, todavía hay condiciones muy difíciles que están teniendo que enfrentar los cafeteros, como lo son los altos costos de producción, siguen siendo muy altos, la falta de investigación científica. El país está rezagado, dicen desde Dignidad Cafetera, en materia de investigación, pues precisamente del sector cafetero. La falta de una política agropecuaria y el costo de los fertilizantes. También dicen que faltan créditos que se adapten a la dinámica del sector. Esos son los factores que dice el vocero de Dignidad Cafetera, que pues están todavía generando algunos problemas a pesar de esta alza en el precio. Lo cierto, doctor Londoño, es que el precio va subiendo.
si las cosas se mantienen así, podría superar los 700.000 pesos la carga, y si la carga llega a esos 700.000 pesos, los cafeteros perderían el derecho al subsidio, un subsidio que fue fijado en 1 billón de pesos para este año, un año en el que se estaría superando, según ha dicho el mismo presidente Santos, la producción de 11 millones de sacos de café. El tema cafetero, un tema al que no le quitamos el ojo encima aquí en La Hora de la Verdad, doctor Londoño. Nosotros en Caldas no hablamos de carga, sino de arroba. Una arroba de café a 70.000 pesos es apenas un precio que paga los gastos. De manera que este mini boom consiste en que el cafetero no esté perdiendo plata, es decir, que no se esté endeudando más y que le alcance lo que recibe por el precio del café para pagar los jornales, para pagar los fertilizantes, para pagar los inmensos gastos que tiene el valor, el costo del beneficio, los inmensos gastos que tiene la producción cafetera, y para librar con 1000 problemas, entre otras la ausencia de mano de obra en los momentos críticos de la recolección cafetera, etcétera. Así pues que 700.000 la carga o 70.000 la arroba apenas cubren gastos. Hay que volver siquiera a los 950.000 pesos o 1 millón de pesos carga, 100.000 pesos la arroba, para que el café sea un negocio que tenga perspectivas. Y no se le olvide que de ahí viven 550 municipios del país, más de 500.000 de personas de empleos directos y millones de empleos indirectos. Nuestro cálculo es que más de 20 millones de colombianos viven en lugares donde todo depende de la marcha del asunto cafetero. Buenas para los cafeteros, nacido de malas para otros países, pero que tenga que ser esta una ocasión para rectificar el camino y para hacer lo que no se ha hecho en Colombia en los últimos 40 años debido a una mala política de la Federación de Cafeteros. Vender el precio del café con lo que llaman valor agregado. Café excelso cafetero, puesto directamente en la mesa de los consumidores y no entregándoselo a los tostadores para que hagan especulación y le pongan a la bolsa un poquito de café colombiano para hacer medio potable la mezcla. Eso no. Hay que rectificar el camino. Y para eso se necesita una federación muy distinta de la que tenemos, una visión muy diferente sobre el negocio cafetero del que ha estado vigente por tantos años, porque el porvenir del café sería brillante si Colombia se resuelve a hacer lo que tiene que hacer, comercializar su café como corresponde. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de La Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la discusión en el Consejo de Estado sobre la ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala en el caso de la tutela interpuesta por el abogado de Gustavo Petro, Julio César Ortiz. Ayer continuó el debate de la ponencia, presentada en la sala plena del Consejo de Estado, donde el magistrado Vargas Ayala establece que se deben mantener las medidas cautelares ordenadas por el magistrado José María Armenta hasta que no se tome una decisión de fondo por parte del alto tribunal en aras de evitar un perjuicio irremediable al alcalde Gustavo Petro. El magistrado Vargas Ayala argumenta que se debe evitar la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del alcalde Gustavo Petro, tras considerar que hubo irregularidades en las pruebas sobre el impacto ambiental por la recolección de basuras en volquetas ante la ausencia de los vehículos apropiados. La ponencia del magistrado Vargas Ayala calificó las apreciaciones de los peritos de la Procuraduría como imprecisas y confusas. Sobre las pruebas documentales relacionadas con las advertencias de diversas entidades de control, donde era manifiesta la inconveniencia de la adopción del nuevo esquema de aseo, el magistrado manifestó que no refuerzan la actuación dolosa de Petro, como lo sostuvo la Procuraduría. Se discutió igualmente la conveniencia de la acción de tutela instaurada por Petro, existiendo otros mecanismos directos para evitar los perjuicios que considera el defensor del alcalde como irremediables. Se reafirma la competencia del procurador para disciplinar a los funcionarios elegidos por voto popular. De los 27 magistrados que hace parte de la sala plena del Consejo de Estado, se dice que al menos 5 estarían apoyando la ponencia favorable a los derechos del alcalde Gustavo Petro. Se espera una decisión definitiva el próximo lunes 24 de febrero. Y mire esta nota, doctor Londoño. El magistrado Guillermo Vargas Ayala
es el reemplazo del exmagistrado Rafael Ostau de la Fon Pianeta, quien además es el defensor de Guillermo Asprilla, el destituido exsecretario de gobierno de Bogotá. Y mire esta otra, el doctor Vargas Ayala es egresado de la Universidad Externado, donde ha sido profesor y es titular honorífico. Trataremos este tema a fondo cuando hablemos al oído. Este es un nuevo escándalo. Ya sabemos de qué pierna cojea el doctor Vargas Ayala y por qué sale ahora con el argumento absolutamente incomprensible para los colombianos de que es que a Petro le faltaron oportunidades de defensa. Válganos Dios, las tuvo todas e inclusive más que lo que fuera razonable. Y estamos en un minuto con Antonio Ledesma, alcalde de Caracas.